Bien, pues es un privilegio, es un placer poder compartir esta tarde a través de nuestras nuevas formas de comunicación en base a todo lo que ha pasado en el mundo. Hoy día la tecnología nos permite seguir en contacto, seguir aprendiendo, seguir compartiendo y realmente para mí es un verdadero privilegio, es un verdadero placer poder presentar esta tarde a ustedes al doctor Carlos Timarán. El doctor Carlos Timarán, conocido por todos nosotros, profesor muy importante a nivel de los Estados Unidos, a nivel internacional y sobre todo alguien que ha apoyado a Latinoamérica de una manera incondicional, de una forma muy, muy importante, que nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de las técnicas y de la tecnología con el que hoy día podemos hacer tratamientos de patología aórtica de extrema complejidad. El profesor Timarán es el profesor de cirugía y es el jefe de cirugía endovascular de la Universidad de Texas, específicamente del Centro Médico de Southwestern en Dallas, Texas. El profesor Timarán tiene un currículum que no alcanzaría toda la tarde a hablar de él. Simplemente quiero decir que él tiene esta tarde a cargo la presentación de hablar. Él va a hablar de patologías aórticas complejas y solución endovascular, y sobre todo lo más importante de él es que es un gran amigo de México y de toda Latinoamérica. Profesor Timarán, el micrófono es suyo. Quiero empezar agradeciendo a Neftalí por su introducción y sus amables palabras. Obviamente agradecer a los organizadores, a Mauricio Díaz, que es el que nos está apoyando para poder hacer este webinar, y obviamente a Fernando y a Diego Amigo, que también son los que han podido pues poner este webinar junto. Quiero obviamente antes de iniciar que hablar un poco sobre las circunstancias por las cuales nos encontramos. Yo creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Podemos cerrar, por favor, todos los micrófonos y desconectar también el video para que se mantenga el ambiente adecuado para poder escuchar. Gracias. Okay, la idea hoy es hablar sobre la reparación endovascular de los aneurismas de aorta complejos y cuáles son los avances y las terapias que se pueden realizar hoy en día. Obviamente, mi idea es simplemente revisar lo que estamos haciendo hoy en día, entendiendo que hay muchas de estas cosas que pueden sonar a quizá algo muy sofisticado o ciencia ficción, pero que en realidad es lo que en algunos sitios se puede hacer dependiendo de la disponibilidad. Y yo creo que es el futuro de la cirugía y el tratamiento de la enfermedad aórtica. Obviamente, la razón por la que estamos haciendo un webinar es porque estamos viviendo unos tiempos extraordinarios y ustedes saben cómo diferentes partes del mundo han sido afectadas. Aquí en Estados Unidos, obviamente, Nueva York ha sido la parte de los Estados Unidos donde más hemos tenido víctimas de la pandemia. Esto ha afectado a todos y ha cambiado la forma en la que vivimos. Y de verdad que aunque tenemos todavía libertades y ciertos derechos, tenemos que entender que tenemos limitaciones y que además tenemos que aprender a vivir con esas limitaciones. Y la verdad es que hay que reconocer a la gente que está al frente de manejar y cuidar a estas víctimas. Tengo que decir que aquí en Texas, afortunadamente, hemos tenido una curva relativamente plana y no hemos tenido ninguna sobrecarga de pacientes o admisiones, pero obviamente ese no ha sido el caso en todos los sitios, y yo sé que en México y en otras partes de Latinoamérica la situación, especialmente en algunos centros, es complicada. Lo importante es mantener la esperanza y creo que dentro de muy poco podemos volver a tener, obviamente, la posibilidad de retornar a cierta normalidad y de ver a la gente que de verdad queremos.
Estos son mis disclosures y algunas de las cosas que yo muestro aquí son de investigación y que no han sido aprobadas, al menos en Estados Unidos por el FDA, y en otros sitios tampoco están disponibles. Quiero agradecer, obviamente, antes de empezar, a mi amigo Gustavo Odrich de Mayo Clinic, que a propósito ahora se está mudando en julio a Houston. Él va a trabajar en el UT Houston, o sea, aparte de la Universidad de Texas, y en el Herman Memorial, en el sitio donde había trabajado el doctor Safi. Todos sabemos claramente que la reparación endovascular es la forma en la que hoy tratamos la mayoría de los aneurismas de aorta, al menos abdominal, y que esta es una contribución que nació y salió en Sudamérica. Todos sabemos que fue el doctor Juan Parodi el que primero diseñó una prótesis para el manejo de este tipo de patología. Ahora, yo quisiera, a manera de introducción, y no tanto por contarles cuál es la historia mía o eso, simplemente para mostrar que en realidad lo que de verdad tenemos que hacer es abrir los ojos, mantener la mente abierta y colaborar. Yo soy de aquí, de Colombia, en el extremo norte de Sudamérica, si se puede decir. Y soy de un pueblo, una ciudad relativamente pequeña, más o menos 500,000 habitantes. Es una ciudad en los Andes. Este es el sitio, se llama Pasto. Algún conquistador se le ocurrió fundar esto al lado de un volcán, se llama el volcán Galeras, y este volcán ha estado activo por los últimos 30 años. Quizá por eso sea que hay pocas cosas que de verdad me asustan, aunque eso no es verdad. Obviamente hay que tener cuidado con las cosas que uno hace. Vine a Estados Unidos porque quería aprender y ser cirujano, y vine y tuve la fortuna de entrenarme en Nueva York con el doctor Frank Beat y también con el doctor Tara Oki. La idea mía era aprender cirugía vascular y obviamente tratar de aprender la cirugía endovascular, que era lo que se estaba poniendo de moda a comienzos de los años 2000. Como sabemos todos, había una evolución de la reparación endovascular y esa evolución obviamente ha hecho que reemplacemos la cirugía abierta con cirugía endovascular, y eso es lo que ocurrió en mi institución. Yo llegué a la Universidad de Texas en Dallas en 2004. En ese tiempo el 40% de lo que se hacía era endovascular, y hoy en día más o menos es el 95%. Nosotros todavía hacemos algo de cirugía abierta, sobre todo para aquellos casos que no se pueden hacer endo, que son muy pocos, porque nosotros tenemos disponibilidad casi de la mayoría de dispositivos. Y también por el hecho de que hay casos, digamos, que no son elegibles o porque tienen infección aórtica. Nosotros somos un centro de referencia para cirugía aórtica desde que el doctor Clagett, quien fue el de nuestro grupo por mucho, se hizo conocer por esa patología. ¿Por qué hacemos cirugía endovascular? Obviamente porque tiene menos mortalidad, porque el tiempo operatorio es menor, hay menos necesidad de transfusión, ventilación mecánica se necesita mucho menos, y hay menos estadías tanto hospitalaria como en el ICU. Desafortunadamente, no todos los aneurismas o las patologías de aorta se pueden hacer con cirugía endovascular. Hay aneurismas de aorta abdominal que tienen cuellos cortos o angulados, y también tenemos los aneurismas de aorta complejos, que incluyen los yuxtarrenales, que son los que se extienden hasta las renales, los pararrenales cuando uno o ambos orígenes de las renales están afectados, o los paraviscerales cuando hay afectación del origen de la mesentérica. Cuando hay afectación del origen del tronco celíaco, ya hablamos de un aneurisma tóraco-abdominal, en este caso tipo 4, o dependiendo de la extensión 1, 2, 3, 4, o el tipo 5, que es una modificación de Safi. Ahora, ¿cuál es la mortalidad? ¿Cuál es el problema con la cirugía abierta? Eso es lo que tradicionalmente hemos hecho y ha sido el gold standard por muchos años. La realidad es que la mortalidad es el principal problema. Es una mortalidad significativa, especialmente para los tóraco-abdominales, que
va desde un 18% en la gente en los años en edad entre 50 y 59 a una mortalidad casi del 40% en octogenarios. En esta revisión de Medicare se observaba que la mortalidad en general es de 20% a 30 días y de 30% a un año. Obviamente, como les decía, hay ciertas zonas de la aorta que no se prestan necesariamente para manejo endovascular y esas incluyen la aorta ascendente, el arco, la aorta toracoabdominal y algunos aneurismas ilíacos. En esta charla me voy a enfocar sobre el manejo de la patología de aorta toracoabdominal. Hay diferentes tratamientos. Este es el que iniciamos por allá en el 2003, 2004, 2005, que era el debranching. La verdad es que es una opción, pero que desafortunadamente no tiene buenos resultados, sobre todo porque la mortalidad en pacientes de alto riesgo es significativa, un 20 o un 30%. Esto funciona bien en pacientes, digamos, de riesgo convencional. Pero en esos pacientes, probablemente hacer una reparación estándar es probablemente tan efectivo o quizá mejor que hacer una reparación de este tipo. Las chimeneas es otra de las opciones. Nosotros la usamos durante algún tiempo. Y obviamente la reparación fenestrada o con ramas, que es quizá la que es más anatómica, de la que vamos a hablar más extensivamente aquí. Obviamente, yo sé que las chimeneas o las reparaciones con injertos paralelos es una de las terapias quizás que se usa con más o menos cierta frecuencia. El problema es que no es necesariamente tan benigna, implica utilizar interruptores múltiples y ese desplazamiento a través del arco, porque usualmente si uno va a hacer reparación de 4 ramas, necesita ambos accesos, tanto de miembro inferior superior derecho como izquierdo, eso puede resultar en stroke. Y obviamente todos sabemos que también tener varios stents uno al lado del otro puede producir compresión y obstrucción de los stents. Y finalmente las goteras es el problema con el que nosotros nos enfrentamos. Nosotros hicimos muchas chimeneas por allá en los años 2006, 2007, pero obviamente nosotros lo abandonamos cuando tuvimos mejores opciones. ¿Y cuáles son las mejores opciones? Obviamente el uso de prótesis fenestradas y con ramas, lo cual no es nuevo. Esto se ha utilizado desde los años 90, pero obviamente tenían una utilización, digamos, limitada. Y desde las primeras prótesis como esta, que eran prótesis, digamos, los primeros prototipos, hasta lo que tenemos hoy en día, ha pasado mucho tiempo. Y obviamente existen un montón de prótesis que se pueden utilizar para diferentes tipos de patología. Se han hecho más de 100,000 de estos casos en el mundo, en todas partes, y obviamente los resultados son los que hablan por sí mismos y es lo que vamos a revisar. Existen mucho tipo de endoprótesis para manejo de aneurismas complejos que involucran las ramas viscerales. Hay lo que llamamos patient specific o específicas para pacientes, o lo que se conoce también con custom made, que son las prótesis que se hacen a medida, y las otras prótesis que son las que son off the shelf o que ya están prefabricadas o disponibles. Obviamente, hacerlo depende de la disponibilidad, pero también depende de las agencias que regulan esto. En Estados Unidos, obviamente, la FDA es la que ha regulado todo esto. Y cuando nosotros empezamos nuestro programa en el 2007, obviamente no había ninguna prótesis disponible. Nuestro programa de verdad arrancó en el 2007. En el 2006, el doctor Uflacker, que era un neuroradiólogo que desafortunadamente murió hace unos años, publicó esta descripción de una técnica que él utilizó modificando una prótesis, en este caso un Cineflex, haciéndole fenestraciones. Él utilizaba un cauterio oftálmico y
marcaba las fenestraciones con estos marcadores de oro. La verdad es que yo hablé con Claudio Schoenholz, que es uno de los coautores, que es un radiólogo intervencionista, que fue de hecho el que trabajaba con el doctor Parodi. Lo llamé cuando vi este artículo por allá en los primeros meses del 2007 y la verdad es que él no me dijo mucho, me decía que era fácil, que se podía hacer de una forma sencilla, y nosotros lo intentamos hacerlo de la forma en la que describía este paper. Desafortunadamente era una técnica, digamos, que fue descrita inicialmente, era simplemente a ojo, no había ninguna medida, digamos, exhaustiva. Fue más tarde, en el 2008, cuando conocí a Gustavo Odrich, que, como mencionaba, ha sido alguien con quien he colaborado mucho y que es un buen amigo, y él fue en realidad el que me mostró la técnica y juntos la hemos ido modificando al paso de años, y fue así como nosotros empezamos. Tengo que aclarar que todas estas técnicas que estábamos utilizando en ese momento eran técnicas utilizando prótesis modificadas, o lo que se conoce aquí como el back table, o sea, hechas en la mesa de cirugía. Obviamente, Gustavo utilizaba un sistema un poco más sofisticado y lo hemos ido mejorando y lo hacemos de una forma, digamos, muy parecida a la que se hace en fábrica. Utilizamos, de hecho, las suturas de constricción, cual permite abrir la prótesis parcialmente, y esto le da a uno la oportunidad de tener espacio para canular los vasos, pero más importante que eso, mantener flujo. Yo creo que la ventaja de la reparación fenestrada y de ramas es que si uno mantiene flujo, no hay isquemia ni de arterias viscerales y probablemente tampoco habrá isquémica pélvica ni de miembros inferiores. Este es un video de los primeros casos que hicimos por allá en el 2008-2009. Abrimos la prótesis, marcamos las fenestras. Obviamente esto no es a ojo, tiene que medirse en una diapositiva. Más adelante les muestro exactamente cómo se hace. Se marcan y se puede hacer esto utilizando un cauterio oftálmico, y luego estas fenestraciones hay que reforzarlas. No es solamente hacer la fenestra, porque los estenes que se van a utilizar tienen que anclarse ahí, y la forma de sellarlos es básicamente con un balón, haciendo lo que se conoce como el flaring, que es básicamente dilatar el estén en la parte interna. Esta es la forma como empezamos a hacerlo, y obviamente lo que les decía, usamos las suturas de constricción. Entre el 2007 y el 2012 hicimos casi 160 casos de estos y los resultados fueron muy favorables, porque a pesar de que estos pacientes eran de alto riesgo, la mortalidad era solamente del 2%. Y teníamos un éxito técnico del 96%. Obviamente no son procedimientos benignos y había muchas complicaciones, casi del 40%, pero era obviamente cuando estábamos en curva de aprendizaje. Resultados a mediano plazo muy satisfactorios, aunque obviamente se necesitan reintervenciones. La permeabilidad a 3 años, 96%, sobrevida 73%. Esa experiencia fue la que me ayudó a mí a empezar a colaborar, especialmente en Colombia. Y obviamente tengo que decir que en este sentido es importante encontrar gente con quien colaborar y tener contactos. En esta foto aparece Gustavo al lado derecho. En la mitad aparece mi amigo, muy buen amigo Juan Pablo Carbonell, que creo que está aquí con nosotros. Y en el lado izquierdo está el que era el líder para Latinoamérica de Cook, Eric Nielsen. La verdad es que Juan Pablo vino a visitarme a Dallas, no sé, por ahí en el 2011 o 12, y él vino a observar lo que yo hacía, y con él empezamos a colaborar, y fue él el que me invitó a Colombia. Creo que muchos de los primeros viajes le tocó a él pagarlos con su propia tarjeta de crédito. Obviamente cuando la industria se dio cuenta de lo que hacíamos y que había en realidad un trabajo bien hecho, empezaron a ayudarnos y a colaborarnos. Y obviamente la industria es fundamental. En esta foto está Lori Stefan de Cook, que es la persona que me ayuda aquí localmente. Y esta es Mérida, y también está Chris Pedersen, que fueron los primeros en Cook que me colaboraron
para poder ir a Latinoamérica, hacer casos allá y empezar a planear. Una de las cosas, y obviamente hay que encontrar gente que colabore con uno en todas partes. Y obviamente en México hemos podido colaborar con mucha gente. Este es mi amigo Neptali, después de que hicimos un caso hace unos meses, obviamente con Mauricio y el equipo de él y los fellows y residentes. Después de un caso que de verdad fue muy satisfactorio, no fue un caso fácil, pero fue de hecho un poco complicado. Y de hecho, hace unas 5 semanas, creo yo, ya estaba todo, creo que ese fin de semana se cerró todo en México. Creo que fuimos de los últimos que pudimos ir y disfrutar tequilas. Después de ese fin de semana, todo ya se cerró en México. Y creo que cerraron la frontera también. Cuando fui a Latinoamérica me di cuenta que ya se podían hacer, al menos en Colombia se podía disponer de varios dispositivos, tanto fenestrados como ramas, y los empezamos a utilizar con Juan Pablo Carbonell y otros centros en Latinoamérica, y fue esa experiencia que inicialmente llevé a Latinoamérica con las prótesis modificadas, lo que hizo que yo pudiera traer esa experiencia de regreso a Estados Unidos. Yo presenté esos datos al FDA y el FDA me aprobó a mí el uso de las prótesis, ya no modificadas, sino de las prótesis de fábrica, tanto fenestradas como con ramas. Y tengo la satisfacción de ser uno de los sitios en Estados Unidos con acceso casi que a todas los dispositivos de ramas y fenestrados. Estos son los 10 sitios en Estados Unidos donde estas prótesis están disponibles. Como les decía, Gustavo, que está hoy en día en Mayo, en Minnesota, se mudará a Houston en julio, y eso es algo muy bueno porque, como sabemos, Houston es la meca de la cirugía aórtica y ahora van a poder tener a alguien que tiene acceso a este tipo de prótesis. Aquí en Dallas, en la Universidad de Texas Southwestern, que es la escuela de medicina aquí, tenemos la fortuna de tener la mayor parte de prótesis disponibles, pero todavía hacemos algunos casos con las prótesis modificadas. Quiero brevemente, porque ya creo que estamos por la demora de la conexión, como cogidos del tiempo, y me gustaría dejar tiempo para preguntas, pero describir simplemente las prótesis que más utilizamos. Primero hablar sobre el CFEN, que es la prótesis que se aprobó en Estados Unidos. De hecho, es la única prótesis fenestrada que existe, ya que se aprobó aquí en abril de 2012. Lo utilizamos mucho en 2013, 2014, 2015 y todavía lo utilizamos para los casos apropiados. Es una prótesis que está aprobada para aneurismas juxtarrenales. Tiene 2 componentes. Se necesita un cuello de 4 a 15 milímetros debajo de las renales, aunque algunas veces los que se extienden hasta las renales también se pueden tratar. Es una prótesis que tiene fenestras y scallops, y son fenestras reforzadas, o hay fenestras que no son reforzadas. El único problema es que solamente puede tener 3 componentes, es decir, que si uno necesita hacer aneurismas suprarrenales o tóraco-abdominales, esta prótesis no se puede utilizar. El periodo de espera en Estados Unidos ha mejorado muchísimo, era de 5 a 6 semanas, pero hoy se puede tener esta prótesis aquí en 3 o 4 semanas después de ordenarla. Lo más importante, creo yo, es que existe evidencia de que funciona. Este es el paper de mi amigo Gustavo, que fue publicado en el 2014, ya hace 5 años, que mostraba cómo la prótesis funciona y puede tener resultados a largo plazo, incluso, que son muy satisfactorios. En esta publicación, en el seguimiento a 37 meses, no hubo rupturas o conversiones, la migración fue mínima y la verdad es que las fenestras renales se comportaron muy bien. La oclusión solamente pasó en 3%, hubo 9% de estenosis y la sobrevida a 5 años fue del 91%. No había, la mayor parte de los pacientes no tuvieron ningún efecto adverso mayor. Y la permeabilidad de las ramas fue excelente, con una permeabilidad primaria de 80% y una permeabilidad secundaria del 97%, aunque en realidad hay necesidad en muchos casos de hacer intervenciones. Yo sé que esta prótesis está disponible en México
y que se podría utilizar. Obviamente hay que tener una espera, pero es una prótesis que es prefabricada y que hay control de calidad y obviamente es ideal para empezar una práctica con prótesis fenestradas. Obviamente nosotros tenemos acceso a devices off the shelf. En Estados Unidos, obviamente, estas prótesis son restringidas. Estas prótesis se desarrollaron en base a la habilidad para predecir dónde está el origen de los vasos. Existen estas prótesis. La primera es una fenestrada que se llama el P-branch. Básicamente tiene unas fenestraciones renales que son pivots y de esa forma es como uno puede acceder a las arterias renales a diferentes niveles. Está precargada con una guía y tiene, uno coloca las stents renales utilizando un acceso ipsilateral. Este es uno de los casos que hemos hecho aquí. Esta prótesis, como les decía, todavía está en trials. Se terminó fase 1 y está a punto de terminarse fase 2. Probablemente la primera que se va a probar en Estados Unidos de las prótesis fenestradas off the shelf. La feasibility fue una prótesis que se funcionó muy bien y lo que les decía, ya estamos a punto de terminar la fase 2. El T-branch es la prótesis off the shelf que está disponible, la que más se usa en el mundo para los aneurismas toracoabdominales. Es multimodular, tiene 4 ramas. Este es un caso que tuve la fortuna de hacer con mi amigo Fernando Mejía en Colombia. Es un paciente que tenía una ruptura de una placa con un aneurisma saccular alrededor del tronco celíaco. Esta es la guía donde uno mapea las ramas. Estas son las imágenes de ese caso. Obviamente este era un caso urgente y nosotros lo hicimos utilizando una técnica de liberación secuencial en la que liberamos cada componente o cada rama una por una. Por esa razón necesitamos abrir arriba. Esto es diferente a la forma tradicional como se hace en la que se libera la prótesis completamente. Esta es una prótesis muy versátil y le permite a uno tratar varios tipos de patología de una forma relativamente rápida. Estamos accediendo al tronco celíaco. Luego liberamos la mesentérica y hemos liberado ahora sí las renales. Ese es el resultado. Como les decía, es una prótesis muy útil, se usa mucho en todas partes del mundo y en Latinoamérica obviamente se utiliza de una forma frecuente. Quizás lo que más usamos aquí son los custom made o patient specific, dispositivos patient specific, que son los que uno diseña dependiendo de lo que uno necesite. Se pueden hacer con fenestras o con ramas. Lo que les decía, tienen que tener estas suturas de constricción, que es lo que le permite liberar a uno la prótesis de una forma sin ocluir el lumen y teniendo espacio para negociar. Necesita uno una aorta sana de al menos 20 milímetros de longitud, pero hay que planearla y para eso hay que hacer reconstrucciones de línea central o centerline y obviamente hay que definir los que conocemos como arc lengths o longitudes de arco, que son mucho más precisos que definir la posición con las manecillas de Roslot necesariamente. Cuando uno ordena una de estas prótesis a la fábrica, se planea directamente con ellos y uno recibe este tipo de plan. Es un plan del injerto, lo firma y ellos se lo fabrican. Funciona. Los resultados son muy buenos. La técnica de éxito o el éxito técnico en realidad es casi mayor del 90% y entre más experiencia tenga uno se acerca casi al 100%. La mortalidad es relativamente baja, más o menos de un 2 o 3%. En esta serie solamente había un grupo, el francés, que sacó 7%. Y la permeabilidad es muy aceptable,
mayor al 90% a 3 años. En cuanto a la reparación de aneurismas toracoabdominales, lo mismo, a pesar de que son patologías mucho más complejas, la mortalidad tiende a ser más baja. Y aunque la paraplegia, como en la cirugía abierta, es un problema, esta tiende a ser menor. Estos son los resultados del consorcio. Nosotros, lo que les decía, los sitios que tenemos acceso a esta tecnología, hemos puesto todos nuestros datos juntos. Aquí estoy yo en Texas y hemos analizado nuestros datos que son auditados y con adjudicación externa. Esta es una presentación que hicimos hace un par de años que incluía 660 pacientes. La tercera parte eran pararenales, la tercera aneurismas toracoabdominales tipo 4 y la tercera parte eran aneurismas tipo 1-3. La mayor parte, el 90% de lo que usamos son prótesis específicas para los pacientes y más o menos un 10% eran off the shelf. Los resultados muy buenos, la mortalidad muy baja del 2% para todos los aneurismas y la paraplegia también relativamente rara, 4% para los toracoabdominales. Estos son, como les digo, resultados más contemporáneos. Sobrevida a 88% a un año, 80% a 2 años. No hubo rupturas ni hubo conversiones. Y estas son la permeabilidad de estas prótesis y la inestabilidad muy baja. No había en realidad ninguna diferencia entre fenestraciones y ramas. Lo mismo, no había diferencia en la permeabilidad de fenestraciones y ramas, que ha sido una de las cosas que se han discutido últimamente acerca de cuál es mejor. Tampoco había diferencias en las reintervenciones. La conclusión de ese estudio fue que la reparación con fenestrada y ramas es efectiva y que obviamente se necesita un poco más de datos para saber cómo funcionan estas a largo plazo. La mayoría de las prótesis hoy en día de este tipo, las fenestradas de ramas, son de bajo perfil, 18 French, lo cual es muy bueno para tratar la mayor parte de pacientes, incluso pacientes de bajo riesgo. Nosotros las precargamos solamente con una guía. Eso también lo hacemos con las modificadas y eso nos ayuda a mantener un perfil bajo de 18 French. Quizá un poco algo de hablar de imágenes. Usamos ultrasonido intravascular frecuentemente y también utilizamos fusión. La fusión es importante porque le permite a uno hacer estos casos guiados. Obviamente no está disponible en todas partes, pero creo que en el futuro lo debe estar y para ustedes cuando estén planeando las unidades de hemodinamia o quirófanos híbridos, creo que es importante diseñar una que tenga la posibilidad de hacer fusión. Estas son imágenes de casos que hemos hecho aquí. Como pueden ver, tenemos el CT scan fusionado y podemos hacer la liberación de la prótesis de una forma directa. Y a veces incluso con ultrasonido intravascular, como pueden ver ahí, podemos guiarnos, colocar el ultrasonido intravascular justo enfrente de la rama y mirar cómo la guía y los catéteres avanzan directamente. Finalmente, algo de arco. Nosotros estamos ya haciendo arco aquí. Creo que son intervenciones maravillosas porque le permiten a uno hacer este tipo de reconstrucciones en la que uno básicamente reemplaza desde la aorta ascendente todo el arco y la aorta descendente proximal. Es uno de los casos que hicimos aquí el año pasado y lo que les decía, usamos también fusión, lo cual es maravilloso para poderse uno guiar mejor y hacer una liberación más precisa. Yo creo que por cuestión de tiempo voy a
limitar mi presentación. Decirles simplemente que todavía usamos prótesis modificadas, rara vez las usamos, pero para casos urgentes en los que uno no puede esperar es una buena opción. Pero como les digo, las usamos haciendo medidas exhaustivas y obviamente funciona. Este es un paper del grupo de Florida que mostraba que si se usan de forma adecuada, se pueden utilizar de una forma satisfactoria. Nosotros usamos hoy en día 3D planning, haciendo modelos de computador. Estos son modelos que son cortesía del doctor Barón en Colombia, con quien hemos colaborado para, de hecho, diseñar estos modelos. Son modelos que se hacen con software que es abierto, disponible, y que es básicamente simplemente uno tiene que bajar el software y hacerlo de una forma. Esto simplifica mucho el manejo y con esto se puede hacer de una forma más eficiente y eficaz. Imprimir esto cuesta simplemente $20 o $30 aquí en Estados Unidos y se lo imprime uno cualquiera en que tenga una impresora de 3D que están disponibles casi que en todas partes. Este es el resultado de nuestra experiencia hasta el 2019, casi 760 casos, la mayoría alto riesgo, resultados, como les decía, mortalidad 30 días, 2%. Complicaciones todavía se ven 20%, aunque ha disminuido significativamente. Y lo más importante, los resultados a mediano plazo satisfactorio, aunque obviamente necesitamos todavía mirar a largo plazo cómo va a ser el resultado. En conclusiones, yo creo que las endoprótesis fenestrales de ramas son la forma más eficaz de tratar pacientes con aneurismas complejos, tanto de aneurismas de aorta abdominal como tórax abdominales, tanto no solo de alto riesgo, pero también pacientes de riesgo convencional. Y nuestra experiencia sugiere que tanto las prótesis, digamos, de fábrica como las modificadas también son una alternativa a la reparación abierta que funciona de una forma muy, muy eficaz. Estas Dallas, aquí es donde trabajamos, estamos muy cerca de México y cuando ustedes quieran visitarnos con gusto, simplemente déjenoslo saber y pueden venir y estar con nosotros y estar en la sala y ayudarnos a hacer este tipo de casos. Muchas gracias. ¿Aló? Listo. Gracias, Carlos. Una presentación impresionante, sobre todo por los números, los resultados. Creo que en estos 10 centros en Estados Unidos se concentra algo que para muchos puede tardar años o posiblemente muchos años en poderlo realizar, en poderlo materializar y sobre todo poder dominar toda esta tecnología compleja para casos de aneurismas aorta. Sobre todo tórax abdominales, juxtarrenales, pararrenales, etcétera, etcétera. Yo creo que todo el mundo tenemos muchas dudas, muchas preguntas. En este momento está abierto el chat para que empiecen a generar sus dudas, las preguntas. Aprovechemos que el doctor ha tenido toda la experiencia con esto y siempre está dispuesto a ayudarnos. De entrada, la primera pregunta, Carlos, las hace el doctor Gustavo Rubio de Guadalajara. Él nos pregunta, o te pregunta más bien a ti, que en pacientes con aneurismas tóraco-abdominales, ¿cuál es el tipo de protección espinal que utilizas? ¿Cuántos días posoperatorios la mantienes? ¿Y cuál es en realidad el manejo que se da? Es una pregunta muy buena. Yo creo que eso es algo que ha evolucionado. Así como las prótesis han evolucionado, el manejo de la prevención de la isquemia espinal también. Brevemente, no usamos dren espinal ya. Lo utilizábamos profilácticamente para los más extensos, los tipo 2 y tipo 3, pero hemos aprendido que no se necesita. Esto es diferente a la cirugía abierta. Nadie ha demostrado que en cirugía endovascular se necesita. Los drenes espinales tienen complicaciones. Digamos que mi grupo, el grupo de la Mayo Clinic y el grupo de Cornell, del Dr. Schneider, ninguno de los 3 centros utilizamos drenes espinales de rutina. Los usamos únicamente terapéuticos. Obviamente nosotros tenemos la disponibilidad de ponerlos en cualquier momento.
Y eso es importante y hay que considerarlo. Segundo, lo más importante es mantener la presión arriba. Obviamente tener cuidado. No puede uno liberar la presión. Yo en algún momento liberaba la presión y me parecía que 180 y 200 de sistólica era bien, pero eso no está bien. Puede uno tener problemas de hemorragia intracerebral con una presión muy alta. Hoy en día lo valoramos utilizando NIRS, que es el Near Infrared Spectroscopy, que es lo que se utilizan los cirujanos cardíacos y los anestesiólogos para monitorizar saturación de oxígeno cerebral. Eso está disponible casi en todas partes. Y utilizamos los monitores, los potenciales evocados. No sé cuál es la utilidad real de todo eso, pero creo que algún tipo de monitoría necesita uno. Mantener la presión alta, digamos, por el primer mes es importante porque la isquemia puede pasar hasta en un mes. Creo que eso es lo más importante, pero lo que les digo, quizás el avance más importante es que hemos aprendido que el relleno espinal no es necesario en la mayoría de los pacientes. Bien. También, Carlos, otra pregunta es si de alguna manera existe algún tipo de programa o protocolo de evaluación para que uno pueda decidir, un paciente, independientemente de las condiciones que se tengan, qué paciente puede todavía ser candidato a cirugía abierta, sobre todo en un aneurisma tóraco-abdominal. Ya, esa es una pregunta muy buena. Hay gente que piensa que los pacientes jóvenes de pronto deberían hacerse cirugía abierta. El problema es definir qué es joven. Creo que la mayor parte de nosotros pensamos que 70 para abajo es joven. Pero en fin, yo creo que, mira, en ese sentido, yo creo que la cirugía endovascular es quizá el método preferido para la mayor parte de los pacientes. Yo creo que preferiblemente para aquellos pacientes de bajo riesgo, porque son los pacientes que se recuperan más rápido. Uno hace un procedimiento de estos, aneurisma toracoabdominal tipo 2, y el paciente está en la casa en 4 o 5 días. Y digamos, en una semana puede estar funcionando normalmente. Mientras que son los pacientes de alto riesgo los que obviamente necesitan un poco más de recuperación. Yo no creo que hay ningún cirujano, una cirugía abierta de un aneurisma toracoabdominal que se recupere más rápido que eso. Sin embargo, hay pacientes que anatómicamente no se pueden hacer. La mayor parte de esos pacientes son los que tienen, digamos, 3 o 4 renales en un lado o que tienen bifurcación muy temprana, renales muy cortas o arterias viscerales muy cortas donde uno no puede poner stents. Esos pacientes todavía los hacemos abiertos. Pero a excepción de esos, la mayor parte de los otros pacientes los hacemos endovascular simple y llanamente porque son los que primero tenemos acceso a las prótesis, tenemos los protocolos y son lo que los pacientes vienen buscando. Te felicito, el doctor Flores Nazario, por la plática. Y bueno, otra pregunta de un grupo de fellows. Dicen que en general, para ti, ¿cuál es el promedio de tiempo y de casos que debe llevar la curva de aprendizaje para considerar que un cirujano vascular como nosotros en Latinoamérica puede estar capacitado para hacer este tipo de casos? Esa es una pregunta muy buena. Mira, yo te diría una cosa, que esa pregunta depende de cuándo a uno se la hagan. Si tú me la haces en el 2007, yo te digo que son 5. Si tú me la haces en el 2010, 11, yo te digo que 50. Si tú me las haces ahora, te voy a decir que 200. Pero no es así. Yo pienso que depende de cómo uno aprenda y de con quién colabore. Yo creo que si tú aprendes con alguien o colaboras con alguien que sabe y que tiene experiencia, el número de casos que tú puedes necesitar podrá ser 5 o 10. Pero obviamente cada caso es diferente. Hay casos que son simples, hay casos que son más complejos. Yo creo que en la medida en la que uno colabore y mantenga, digamos, pues, el contacto con gente que tenga experiencia, la curva de aprendizaje se disminuye. Obviamente, si uno de verdad quiere dedicarse a esto y aprender esto, tiene que tener, lo que les decía, contactos, ir a sitios donde se hace de forma rutinaria.
y aprender en esos sitios. Y probablemente la curva de aprendizaje será menor, pero siempre habrá que hacer casos. Tiene que tener un cierto volumen y tiene que hacerlo y, digamos, colaborar con gente que lo ha hecho o lo hace de forma rutinaria. Pero en realidad el número no es que sean 50 o 100 o decir, bueno, que no haga tantos al año. Yo creo que depende más bien del juicio que uno tenga, del interés que uno tenga y obviamente de aprenderlo de gente que tenga experiencia y de colaborar. Bien. Otra pregunta. Te preguntan acá cuál es tu opinión en relación al uso de los stents. Supongo se refieren BBX para las rabas, para los dispositivos que llevan rabas. En Estados Unidos usamos BBX porque es el único stent cubierto, expandible con balón, que tiene un perfil más bajo. En algún momento usamos Bioban reforzado con un stent, digamos, autoexpandible descubierto. Pero desde que se introdujo el BBX hemos visto que funciona muy bien, sobre todo para las ramas. Quizás para fenestraciones todavía usamos el B12 o que aquí se llama ICAS y a veces lo extendemos con BBX o con otro stent autoexpandible. Yo sé que en Latinoamérica se usa más el Bentley, el B-Graph, perdón, porque es, digamos, un stent de muy buen perfil y que además tiene un muy buen balón a diferencia del BBX. Desafortunadamente en Estados Unidos no lo tenemos por ahora, creo que lo vamos a poder utilizar en algunos meses, pero por ahora no lo tenemos. Obviamente el B-Graph, existe el B-Graph Plus, que es el que tiene doble capa, que es el que se recomienda para ramas, y el otro que es el sencillo que se recomienda para fenestras. El BBX funciona bien y es lo que más usamos para ramas hoy en día en Estados Unidos, pero es por disponibilidad. El doctor Abraham Siga te pregunta, ¿qué evidencia hay a largo plazo de fracturas o endofugas que se asocian a este tipo de cirugía y si aumenta la mortalidad cuando hay que reintervenir a estos pacientes? Lo que ya te mostraba, o sea, los resultados a mediano plazo, o sea, a largo plazo en realidad no es que existan muchos datos, aunque ya hay obviamente seguimientos que ya pasan los 5 años o incluso casi 10 años. La serie original de la Cleveland que lleva casi 10 años. En realidad, mira, la permeabilidad es muy buena. Ya ocurren fracturas, puede haber, digamos, kinks o que se dobla el stent de la rama. Y existe una serie de complicaciones que pueden pasar. Por esas razones que uno debe hacer seguimiento y el seguimiento debe ser estricto. Creo que las reintervenciones a tiempo previenen la mayor parte de problemas. La mortalidad y la morbilidad de las reintervenciones es relativamente baja en el sentido de que son endovasculares. Casi nunca uno necesita hacer cirugía abierta de reintervención. Se hace por vía femoral, son, digamos, procedimientos relativamente sencillos. Es un problema hacer reintervenciones, sin embargo. Yo no te voy a negar que ese es el tendón de Aquiles de este tipo de cirugía, pero obviamente está cambiando una cirugía abierta muy invasiva por una cirugía mínimamente invasiva, pero que desafortunadamente tiene el problema de que hay que hacer seguimiento y de que hay que hacer reintervenciones. Pero la mayor parte de estas son benignas. Ahora, obviamente, puede pasar de que se tapen los estenes, de que se tapen ambas renales, que los pacientes pueden terminar en diálisis. Pero te digo que eso es la minoría de los pacientes, mucho menos del 5%. Unida con esta pregunta anterior, Carlos, el doctor Pedro Pablo Bejerano te pregunta, ¿cuál es tu porcentaje de reconversión en estos casos? Mira, de conversión, yo solo tengo, déjame ver, yo tengo en casi 900 casos ahora, solo hemos hecho 3 conversiones. Una conversión fue por una Endolic tipo 3, en el que desafortunadamente la prótesis bifurcada se subió demasiado. Entonces no hubo una conexión y no hubo forma de hacer una conexión real. Entonces tocó hacer una conversión simplemente para básicamente sutrar una prótesis de Dacron a la prótesis fenestrada.
y tengo 2 casos de infección. Ambos casos fueron pacientes que se presentaron con infección 3, 4 años después y los intervenimos para obviamente tratar la infección y desafortunadamente eso no funcionó bien. La conversión son, en mi experiencia, solo 3 casos en casi 900 intervenciones. O sea, es muy, muy raro. Bien, esta pregunta está interesante. Te preguntan, ¿qué hay con los pacientes con Marfan y con un tórax abdominal? ¿Qué experiencia hay con el uso de este tipo de prótesis? Yeah. Ok, mira, en realidad el dogma es que uno nunca debe poner una prótesis fenestrada de ramas o cualquier endoprótesis y ponerla en una aorta de Marfan, en un tejido aórtico nativo, porque ese tejido aórtico nativo va a degenerarse y va a producir una falla. Entonces, si uno puede poner una endoprótesis siempre y cuando la ponga en un injerto que ya esté ahí. Entonces, uno puede ponerla en un injerto. Usualmente estos pacientes requieren varias cirugías. Usualmente se les ha hecho cirugía toracoabdominal o se ha reemplazado la aorta torácica, luego la abdominal se agranda. Entonces, uno puede colocar una prótesis y anclarla en una prótesis previamente puesta. Eso sí. Y la prótesis de ramas y fenestradas funciona muy bien en los vasos viscerales. Ahí no hay problema. Uno la puede poner, digamos, extensiones a las renales, a las mesentéricas y a las ilíacas y funciona muy bien. Sin embargo, yo he tenido pacientes con Marfan que no han sido típicos y que se diagnosticaron después, a los que yo les hice reparación endovascular total, que le puse la prótesis en una aorta nativa. No son muchos, creo que son 4 o 5, pero en esos pacientes ha funcionado bien. Yo no aconsejaría poner una prótesis en un paciente con Marfan en una aorta nativa, pero en una aorta, digamos, que se haya reemplazado perfectamente, se puede hacer perfectamente. Perfecto. Juan Guillermo Barrera te pregunta desde Colombia, tu país, que no mencionaste si te gusta hacer esto por etapas, por pasos, y si lo haces por pasos, ¿cuáles son tus protocolos? Ya, mira, es una buena pregunta que hace mi amigo Juan. La verdad es que la reparación por ramas, por etapas, funciona en el sentido de que la idea es no bloquear todas las arterias intercostales de una, sino que las bloquea separadamente y eso supuestamente condiciona la médula. Lo otro es que ese tipo de reparación en etapas previene que vaya a haber, digamos, una reacción inflamatoria o una trombocitopenia por consumo, por poner tanto, digamos, material foráneo o extraño. Sin embargo, nadie ha podido mostrar que eso sea así. Y te cuento que hay gente que no cree en eso. Y yo en realidad tampoco creo que sea tan efectiva, excepto que en Estados Unidos la usamos porque disminuye los costos. Porque si nosotros hacemos un TIVAR primero, luego hacemos una reparación con ramas luego, a nosotros nos pagan, o a mí no, al hospital le pagan dos procedimientos separados y el hospital puede recuperar el costo de las prótesis. Sí, aquí en Estados Unidos se paga por diagnóstico, no por lo que uno usa. Y entonces si uno hace, digamos, una reparación de una y pone 10 prótesis, el hospital pierde dinero. Y ese es un problema para uno porque le pueden cortar, obviamente, la práctica. Entonces, la reparación por ramas se hace, por etapas, perdón, se hace y yo creo que funciona y funciona bien, sea que uno la haga por cualquiera de las razones que te mencioné. Bien. El doctor Salomón Cohen te pregunta realmente si siempre los accesos femorales son los que se utilizan para accesar a las arterias viscerales o también el acceso braquial lo utilizas. No, como tú puedes, pues, tú has sido testigo, nosotros usamos ambos accesos, tanto de miembros inferiores como de miembros inferiores, tanto acceso, digamos, de miembros superiores como inferiores.
Depende de la patología, depende de la aorta, aortas anguladas, aortas con algo de tortuosidad, quizá, o que haya estrechez de la aorta, es mejor hacerlas desde arriba. Coger las ramas viscerales desde arriba, desde la arteria braquial. Sin embargo, tengo que reconocer que hoy en día hay interés de varios grupos en usar preferiblemente el acceso femoral exclusivo. Y hoy en día tenemos los introductores reflectables, o en Estados Unidos, en inglés se dice steerable sheets, que son muy buenos hoy en día y que funcionan muy bien y le permiten hacer muchos de estos procedimientos por vía femoral completa. La idea es obviamente evitar entrar por arriba y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, bla, bla, bla. Pero aunque eso en realidad con las reparaciones fenestradas se ve muy, muy raro. Los utilizamos ambos accesos, dependiendo de lo que uno haga, y con casos más complejos necesita uno acceso por extremidad superior. Nosotros usamos acceso braquial alto, una incisión pequeña, siempre hacemos abierto porque es difícil hacer percutáneo a ese nivel. La otra femoral es siempre percutáneo. El doctor Rudy Guzmán te pregunta desde la República Dominicana, ¿cuál es el formato en el que están imprimiendo las prótesis 3D para fenestradas? Ya, esa es una buena pregunta. Me gustaría disponer, o sea, saber cuál es el material. Es un plástico. Yo puedo averiguar y dárselo. Nosotros intentamos varios tipos de material. Habían unos que son más rígidos que otros. El que utilizamos ahora, yo creo que tuvimos, en tu caso, en tu hospital usamos un modelo, ¿no? Es un modelo que es más elástico. Entonces ese modelo le permite a uno colocarlo sobre la prótesis y uno la puede marcar mejor. Es más elástico y es transparente, lo cual también le permite visualizar mejor la prótesis y los orificios de las ramas viscerales. No tengo en mi mente cuál es el material. Lo que les digo, hemos utilizado varios, son unas resinas especiales. Pero lo que les digo, están disponibles en casi todas partes. Mi amigo Vladimir Barón en Bogotá, que fue el que me mostró la forma de hacer esto, él lo imprime allá, cuesta $20, $30, se lo hacen en 2 o 3 horas. Lo mismo aquí en Dallas. Aquí la universidad, de hecho, lo hace, pero querían sacarnos como $200 por cada modelo. Me conseguí un tipo que tiene una impresora de esas y que me lo hace por $20 y me lo hace en 1 hora o 2. Es una forma muy efectiva de planear estos casos y es fácil de hacer. Yo les recomiendo la publicación de Vladimir Barón, está disponible en el Journal of Vascular Surgery, Vladimir Barón, y pueden buscarla y él dice en detalle cómo hacerlo, incluso que creo que tiene un video de qué software necesita, qué se baja y todo. Obviamente yo lo aprendí, de hecho, de un fellow mío, al quien lo puse a leer el paper de mi amigo y él fue el que lo aprendió de una forma relativamente rápida y se puede aprender sin ningún problema. Y es software abierto, o sea, es gratis. Ok. Fíjate que te pregunta el doctor González Toribio desde República Dominicana si existe o tienes alguna diferencia o cuidado específico cuando planeas un caso en el arco comparado con lo que hacemos de manera habitual en un tóraco abdominal. Una pregunta buena. Mira, el problema del arco es que en el arco la manipulación es mínima. De hecho, no solamente porque uno tiene que evitar manipular en el arco y poder ir a producir, digamos, stroke, porque uno manipula la prótesis, pero también por el hecho de que es casi imposible. Una vez que uno sube una prótesis al arco, es casi imposible que uno la pueda rotar. Uno la puede avanzar y la puede, digamos, desplazar longitudinalmente, pero no se puede casi hacer rotaciones. Entonces, las prótesis tienen que estar diseñadas para que negocien el arco y que tengan un alineamiento que se pueda predecir. Y entonces, en ese sentido,
las prótesis que tenemos hoy en día, tanto la de Cook como la que estaba fabricando hoy en día Bolton, son prótesis que se alinean muy bien. La de Cook especialmente se alinea de una forma, digamos, anatómica, pero es la forma del diseño de la prótesis y cómo está construida. Y de hecho tiene ramas que son ramas internas, que tienen unos accesos muy, muy grandes. Y en realidad estos procedimientos, cuando se planean bien, pueden ser incluso más sencillos que los tóraco-abdominales. Se hacen simplemente 2 disecciones de las carótidas pequeñas y de esta forma se acceden las ramas. Y pueden hacer un procedimiento de estos en un par de horas. Obviamente, la planeación quizás es un poco más elaborada, pero son prótesis que funcionan muy, muy bien. De hecho, yo creo que es el futuro para los aneurismas de aorta y quizás va a abrir la puerta para entrar a la aorta ascendente. Bien. Te pregunta también, y esta es una pregunta que me parece muy interesante, ¿cuál es la edad menor a la que tú recomendarías hacer un tratamiento de un aneurisma de esa naturaleza? Y si existe alguna cuestión relacionada específicamente con la edad de los pacientes. Pues es una pregunta buena y controversial y de discusión. Mira, yo en realidad la mayor parte de los pacientes que se afectan por aneurismas son pacientes que tienen más de 60 años. Yo creo que la mayor parte de los pacientes se pueden tratar con reparación endovascular, simple y llanamente porque las prótesis más modernas tienen un periodo de prueba de durabilidad de más de 30 años. Ahora, digamos que una prótesis de estas falle, digamos que el paciente viva 100 años. Todas esas cosas se pueden arreglar de forma endovascular. Implican realinear las prótesis o adicionar stents. Yo creo que la razón de hacerlo es simplemente la morbimortalidad que es tan baja comparada con la cirugía abierta. Cuando uno habla de aneurismas toracoabdominales, está hablando de una cirugía supremamente invasiva, que poca gente sabe hacer bien y que poca gente tiene resultados satisfactorios. Aquí mismo en Estados Unidos solo hay pocos centros que de verdad le muestran a uno resultados que nosotros podemos hacer aceptables. Y de hecho, en esos casos sigue siendo invasiva. Y hay que reconocer que la mayor parte de los pacientes se les niega este tipo de cirugía. Para darte una respuesta específica, yo creo que el paciente es el que debe decidir. Pero yo, basado en edad, yo no le niego esta cirugía a nadie, siempre y cuando el paciente entienda que lo que está cambiando es, digamos, una morbimortalidad mucho menor, pero que a cambio tiene que comprometerse a un seguimiento, lo cual no necesariamente es, digamos, ideal para todo el mundo. Bien. Te pregunta el doctor Oscar Lohmann, ya lo contestaste, pero es muy específico. Él dice que si siempre utilizas accesos percutáneos o en qué momento decides hacerlo abierto. Nosotros usamos accesos percutáneos casi en todo el mundo. Yo te digo que en un principio las, digamos, arterias femorales enfermas, que tuvieran placa o calcio, que tuvieran algún grado de estenosis, eran las que no utilizamos, pero incluso esas hoy en día las hacemos en etapas. Lo que hacemos es un endoconducto, usamos Bioman autoexpandible, usualmente lo colocamos de lado contralateral, subimos alrededor de la bifurcación, bajamos y se lo ponemos hasta abajo, hasta la bifurcación de la femoral común. La dilatamos y luego dejamos eso por 2 o 3 semanas digamos, lo que uno no debe hacer es funcionar esos Biomans de inmediato, porque lo que hace es romper la arteria. Una vez que ha pasado 2 o 3 semanas y que eso como que madura, uno ya la puede acceder. Y eso hace que podamos hacer la mayor parte de los pacientes. Yo creo que lo importante es hacer acceso con ultrasonido para estar seguro que uno está accediendo la femoral común en un sitio donde no hay mucho placa, que no hay mucha calcificación. Y con eso yo creo que funciona muy, muy bien. Pero
volviendo a lo que tú me preguntaste, casi no hacemos acceso abierto que casi que nadie. Lo otro, obviamente es el costo, ¿no? Estos dispositivos de cierre cuestan y se necesitan 2 por cada lado. Lo otro que es importante es que nos permite acceder la femoral cuantas veces uno tenga que accederla. Si uno necesita hacer intervenciones o hace uno de estos accesos por etapas, muy fácil porque uno entra repetidas veces. Hemos entrado hasta 5 o 6 veces por una femoral en cuestión de semanas. Obviamente no es ideal, pero se puede hacer. Lo otro es que entre más enfermedades, arterias enfermas uno haga, más puede tener fallas, ¿no? Y uno tiene que entender eso. Pero quizá usar ultrasonido de forma rutinaria es lo que le permite a uno hacerlo de una forma más eficaz. Muy bien. Carlos, nuestro buen amigo Fernando Mejía de Colombia nos comenta, el uso de NIRS para monitorizar la perfusión medular es muy prometedor, pero ahora él dice que hay reportes que no es tan eficiente y él pide tu opinión al respecto del NIRS. Ya, yo creo que es verdad. Yo creo que el NIRS no es eficiente 100%. Sin embargo, y de hecho, digamos, el NIRS lo que le está a uno monitorizando es la perfusión de los músculos paraespinales, que es básicamente la misma circulación network se llama, o de red que la arteria espinal. El problema es que si uno emboliza, el NIRS le puede mostrar que uno tiene buena perfusión, pero en realidad no está detectando la embolización. Pero eso, en primer lugar, la embolización es muy rara. Se necesita que uno tenga una aorta muy mala cuando haga el procedimiento. Segundo, yo creo que lo que de verdad le ayuda a uno más que todo, o al menos a nosotros, nos ayuda es a definir qué presión arterial necesita uno. Por lo que les decía, a veces inicialmente la liberábamos y empujábamos presiones de 140, 160, 180 sistólica. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que hay pacientes que con 120, 130 sistólica o presión arterial media de 80 están bien y que no hay que subírsela a 90 y no hay que ponerle presores ni nada, porque el NIRS nos muestra que la perfusión está bien. Entonces, la monitoría que hacemos con NIRS es más para eso, ¿no? Para definir cómo está la perfusión en términos de la presión arterial. No necesariamente para decirnos cuándo es que va a pasar paraplegia. Aunque sí, lo que le digo, cuando baja el NIRS 20%, el riesgo de paraplegia es real. Y si el monitor está bien, los sensores están bien puestos, hay que tener cuidado y en esos casos lo que hacemos es empezar a subir la presión. Y obviamente si el paciente desarrolla síntomas y todavía está bajo, en ese momento ponemos los drenes espinales. Pero lo que le digo, el dren espinal para nosotros se ha vuelto algo que usamos menos y menos. Muy bien. Te preguntan algo muy interesante en relación a cuál es el futuro y cómo estás protegiéndote tú y tu grupo desde el punto de vista de radiación en nuestras áreas para poder hacer estos procedimientos que habitualmente nos vienen con un tiempo prolongado. Y viene otra pregunta posterior en relación al tiempo. Sí, yo tenía unas imágenes sobre eso, pero desafortunadamente corté un poco las diapositivas porque pues no hay tiempo para ver todo esto. Pero para responder brevemente, mira que la evolución de las imágenes ha sido muy, muy grande. Hoy en día nosotros utilizamos pues equipos de última generación. Tienen algoritmos que reducen, digamos, los artefactos en radiación y eso disminuye mucho la radiación. Lo otro es que utilizamos, en vez de hacer magnificación tradicional o estándar, que se llama electrónica, lo que hacemos es magnificación digital. Los equipos nuevos, eso no es nuevo, pero uno tiene que ordenar el equipo con esa modalidad. Si uno tiene la posibilidad de hacer el zoom digital o la magnificación digital, básicamente uno mantiene una imagen muy reducida y muy colimada y
mantiene la visualización normal. Y eso básicamente le corta a uno la radiación 80 o 90% menos. Mira, cuando nosotros hacíamos reparaciones inicialmente de 4 vasos, te hablo de hace probablemente 10 años, usábamos más o menos, por darte una idea, el procedimiento de la radiación era más o menos de 5,000 rad en promedio. Hoy en día no pasamos de 700, 800 rad. O sea que hemos disminuido casi que un 80%. Obviamente todavía se necesita radiación, pero yo creo que menos y menos y usando este tipo de ayudas se necesita menos. Usamos mucho ultrasonido intravascular, usamos mucha fusión, hacemos muy poca angiografía por sustracción, que es lo que más radiación da. Y somos muy juiciosos en hacer colimación, en mantener la mesa alta, en mantener el detector lo más bajo posible. Todas esas cosas que uno tiene que hacer. Pero esa es la forma en que la que uno debe actuar. O sea, debe uno mantener, digamos, un juicio, ser muy juicioso con la radiación. Obviamente protegerse uno mismo, ¿no? Utilizar, digamos, protección, tanto un plomo bueno, que sea seguro, y cubrirse lo que más uno pueda cubrirse. Aunque claro, hay cosas que no funcionan, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo, 2 preguntas finales. El doctor Juan Antonio Pérez te pregunta, relacionado con lo que acabas de comentar, ¿cuál es el promedio de tiempo de tus procedimientos y cuántos son las personas que te ayudan a hacerlo? ¿Me dices otra vez? Perdón. Te decía que el doctor Juan Antonio Pérez nos pregunta o te pregunta que cuál es el promedio de tiempo que tardas en una intervención de esta naturaleza y cuánta gente te ayuda a hacerlo. Ya, esa es una buena pregunta. Mira, yo te digo que el tiempo ha ido disminuyendo mucho. Nos demorábamos 5, 6, 7 horas antes y hoy en día podemos hacer un caso de 4 ramas o 4 fenestras en cuestión de 2, 3 horas. Yo tengo buenos amigos, tengo un buen amigo en Varsovia que él los puede hacer en hora y media. Incluso Gustavo Odrich me contaba que el otro día hizo un T-branch en hora y media por vía femoral exclusiva con esas steerable sheets. Y yo quizá he podido hacer casos de menos de 2 horas. Pero obviamente eso es uno empujando y haciendo todo uno. Yo tengo fellows y obviamente yo les enseño a hacer esto. Y mis fellows hacen mucha porción de esto. Y entonces yo creo que en realidad el promedio nuestro puede ser entre 2 horas a 3 horas, la parte quirúrgica propia. Anestesia se demora un tiempo y nuestros hospitales no son muy eficientes. Pero yo creo que estas reparaciones se pueden hacer entre 2 o 3 horas, lo cual es muy, 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 muy satisfactorio. Yo lo hago simplemente con un fellow. No tengo a nadie más. Por muchos años nunca tuve a nadie más. Originalmente tenía un partner, un compañero que me ayudaba, pero él se fue y acabó de regresar a principios de este año. Y ahora estamos haciendo algunos casos juntos, los más complicados, pero en realidad solamente soy yo y un fellow. Y el fellow, obviamente, cuando empieza no sabe nada y básicamente le tiene a uno que ayudar. Pero no necesita uno más. La verdad es que son procedimientos que en la medida en la que uno los tenga una rutina y tengo un equipo, claro, ¿no? Yo tengo un equipo de circulante, de instrumentadora, que son gente que sabe qué es lo que uno necesita y saben los pasos. Bien. La última pregunta, Carlos, por cuestiones de tiempo. El doctor Salmón Cohen nuevamente te pregunta, en un aneurisma torácico-abdominal tipo 3, ¿cubres la aorta desde la subclavia izquierda o solamente el espacio en centímetros proximal a la dilatación? No, lo que uno necesita es una aorta sana, que sea al menos de 2 centímetros. Entonces, en un torácico abdominal tipo 3 o tipo 4, uno no necesita subir tanto. O sea, preservar intercostales es ideal y uno debe intentar hacerlo. Obviamente, las aortas, uno no debe tampoco sacrificar el sellado si uno pone una prótesis y la está fijando en una aorta enferma. Pero en realidad lo que uno necesita es una aorta sana. Y la aorta sana es aorta sana. Y para
con 2 centímetros de artesanal yo creo que es suficiente. Bien, pues por cuestión de tiempo, te agradecemos todo. Creo que nos quedamos todavía con muchas dudas. Muchos piden un correo de contacto. Yo creo que habrá que platicarlo con la gente que nos apoya para que puedan tener ese correo tuyo y estar en contacto contigo. No, bueno, con gusto. Y mi correo está en mis papers. Al final, en mis papers siempre está mi correo. Pueden contactarme ahí. Y es carlos.timaran@utsouthwestern.edu. Es donde yo trabajo. Y a la orden. Y cuando quieran visitarnos en Dallas, estamos muy cerca a la orden. Y con mucho gusto podemos colaborar aquí y allá, obviamente. Obviamente que ojalá se nos abra la frontera pronto, aunque porque nunca, aunque en realidad por vía aérea no se han suspendido los viajes. Bien, pues agradecerte de todo corazón la participación, la conferencia. Siempre aprendemos muchísimo de ti. Y ahora le cedo la palabra a Mauricio Díaz para que él haga el cierre de este webinar. Gracias, doctor Neftalí, muy amable. Gracias, doctor Timarán. Un gusto, como siempre, verlos a los dos. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos los asistentes. A nombre de Endomédica, les agradecemos su tiempo, sus preguntas y el interés. Los vemos pronto. No se olviden de la charla del doctor Neftalí mañana, por favor. Será igualmente muy interesante y esperamos verlos por ahí. Gracias a todos. Buena tarde. Abrazo. Gracias.